Hola, hola a todos, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente la situación que está pasando en estos momentos en Venezuela es súper grave. Hay un caos en todo el país. En estos momentos Venezuela no tiene agua, no hay comida y lo peor, no hay gasolina. La gasolina es muy necesaria en un país, puesto que con gasolina los vehículos pueden transportar a la gente, pueden transportar los insumos a las ciudades y esto es lo que está ocurriendo. Hemos visto inclusive cómo en algunos lugares de Venezuela los productores de alimentos han tenido que dejar sus cosechas botadas porque no pueden sacarla de su tierra para ir a venderla a las grandes ciudades. Sin embargo, ¿por qué Venezuela, siendo el país número uno, del país que más tiene petróleo a nivel mundial certificado, como lo dice el propio Nicolás Maduro, presidente usurpador del poder, no tiene gasolina? ¿Por qué Venezuela no tiene gasolina? Y esto se debe a cuatro puntos importantes que hemos identificado. El primero de ellos es las sanciones por parte de los Estados Unidos que no han permitido que entren los buques con los insumos. El segundo son las sanciones que efectuó precisamente los Estados Unidos a empresas como Rosneft, que tenía un acuerdo comercial con Venezuela y era que Venezuela le suministraba petróleo, ellos lo refinaban y ellos traían gasolina hacia Venezuela, quedándose con una parte obviamente del petróleo. Esta empresa decidió enviar sus acciones directamente a una compañía, las acciones de PDVSA, a una compañía en Rusia. Y la tercera, la no importación de insumos para la producción. Venezuela no tiene cómo traer insumos. Digamos, si algún país se atreve a entregarle insumos a Venezuela, se puede ver ligado en un problema directamente con los Estados Unidos. ¿Y quién quiere tener problemas con los Estados Unidos? Absolutamente nadie. Y la cuarta y quizá más importante es que las refinerías en Venezuela no sirven para nada, no funcionan para nada, y ese es un problema gravísimo. El día de hoy, precisamente, el señor presidente ilegítimo de Venezuela dijo que ya tenía un acuerdo con la OPEP Plus. La OPEP Plus son los países que tienen más cantidad de petróleo a nivel mundial y que de acuerdo a la reunión que había tenido con ellos virtualmente, estos países se habían comprometido a subir el valor del petróleo de aquí a diciembre, es decir, a regular el valor del petróleo de aquí a diciembre. Eso le ayudaría, según Nicolás Maduro, a organizar nuevamente la economía de Venezuela. Pero yo me hago una pregunta: si no lo hicieron antes, ¿por qué ahora sí? Ahora que después de todo lo que está ocurriendo, ¿por qué ahora sí dice Nicolás Maduro que va a mejorar la economía en Venezuela? Escuchemos lo que dijo. Vamos a iniciar la clase. Los precios petroleros se estabilizarán, el mercado petrolero se estabilizará y será la base para la recuperación financiera, comercial y económica de la economía del mundo. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Lo que sí es cierto es que la escasez en Venezuela ha hecho que las personas ya no aguanten más, no solamente la escasez de agua, de electricidad, sino ahora se suma la escasez de combustible, más específicamente de gasolina, hace que las personas lleguen inclusive a hacer colas de hasta 2 días o filas de hasta 2 días para lograr conseguir llenar su tanque de gasolina. Es tanto así que si la persona llega a la estación de gasolina, logra hacer esa fila tan larga, llega a la estación de gasolina y no tiene su carnet de la patria, inmediatamente se forma el alboroto y vamos a ver o estamos viendo imágenes de cómo las personas se comienzan a dar de golpes en plenas filas por cuidar el puesto o porque no les ofrecen o porque no les brindan el suficiente suministro de gasolina que ellos están necesitando en esos momentos. Si te pellizco, me acusas con tu mamá, ¿verdad? Pues sí. En medio de la locura de Nicolás Maduro, continúa con sus locuras como siempre, ¿no? Entonces ha dicho, bueno, en una locución que dijo el domingo que terminó la Semana Santa, en donde el Papa Francisco
pues pidió a los pueblos unión y pidió que quitaran las sanciones de diferentes países. No dijo exclusivamente Venezuela, pero sí dijo que era un tiempo en que los países debían estar más unidos. Esto obviamente el señor Nicolás Maduro, por decirle señor, usurpador ilegítimo de Venezuela, presidente ilegítimo de Venezuela, le dijo a la gente que pues que agradecía el gesto por parte del Papa Francisco y que era cierto que los países como Venezuela, los países del sur, dijo más específicamente, necesitaban no solamente que los diferentes bancos a nivel mundial les condonaran las deudas, es decir, él está pidiendo que no le cobren todo lo que le está debiendo al Fondo Monetario Internacional, que son miles de millones de dólares, sino que también está pidiendo, como lo hizo la vez pasada, que solicitó un crédito al Fondo Monetario Internacional y obviamente se lo negaron, está pidiendo plata prestada a ese mismo fondo. Vamos a escuchar lo que dijo el usurpador Nicolás Maduro acerca de este tema. Y se pueda condonar la deuda de todos los países del sur y recibir la ayuda directa de los organismos financieros mundiales. Causa curiosidad también que antes, ustedes se acuerdan, el discurso de Nicolás Maduro que decía que no necesitaba de nadie, que era un país autosuficiente, que Venezuela no iba a permitir que otros países se metieran en su territorio a ayudarlo de ninguna manera. Para él todo lo que hacía Venezuela era, pues claro, tenía obviamente todo el dinero que venía por parte no solamente del petróleo, sino del tráfico de drogas, por el que en Estados Unidos en este momento pues está solicitado y han puesto, ya saben ustedes, una recompensa de 15 millones. Pues él decía que era Venezuela un país autosuficiente y que no necesitaba nada. Ahora lo vemos pidiendo apoyo internacional. Vamos a escuchar cómo Nicolás Maduro ha cambiado su discurso de decir que era un país que lo tenía todo a decir ahora que necesita apoyo por parte de otros países. Escuchemos. Venezuela necesita apoyo internacional. Necesita apoyo internacional. Definitivamente las sanciones que ha efectuado los Estados Unidos en contra del régimen de Nicolás Maduro han dado sus frutos, puesto que ya no puede ni importar gasolina ni hacer gasolina. Por lo tanto se ha visto abocado en la necesidad, es una necesidad en este momento para él, de que los Estados Unidos y diferentes países como Colombia y Brasil, Perú, Ecuador y demás quiten todo tipo de sanciones en contra de Venezuela. Él hace ver el tema como si fuera en contra de Venezuela, pero Estados Unidos ha sido claro que esto no es en contra de Venezuela. Y que cesen las sanciones, la persecución y el bloqueo económico y financiero y comercial contra nuestro país, de acuerdo con el Papa. Esto es en contra del régimen que él lidera. Las sanciones son fáciles de quitar, simplemente él acepta la transición que le está ofreciendo los Estados Unidos, acepta salir del poder de manera diplomática. Obviamente él no va a salir del poder en estos momentos porque sabe que si sale del poder va encarcelado directamente a los Estados Unidos, pero por lo menos que salga del poder y huya a algún país donde se pueda refugiar. Inmediatamente todas las sanciones en contra de su régimen serían levantadas y Venezuela se vería en otra época, se vería en otro tema, no como ahora que se encuentra totalmente devastada, que se encuentra en un caos total, las ciudades, los departamentos y demás, lo que hemos visto en la frontera y todo lo que está ocurriendo en este momento también con el COVID, que es otro factor que ha acrecentado esta crisis en el país suramericano, aunque ellos sigan tapando las cifras y aunque ellos crean que es un país inmune ante esta enfermedad. La corrupción continúa en Venezuela. Hemos visto ya a varias imágenes, varios videos que nos han enviado de oficiales del ejército, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
vendiendo gasolina, transportando gasolina de un lugar a otro, vendiendo la gasolina inclusive en la calle, como lo hacían antes los famosos pimpineros que pasaban gasolina desde Venezuela hacia Colombia, y en las carreteras cogían una pimpina de gasolina y la vendían a quien parara, inmediatamente le echaban la gasolina. Eso es lo que hemos visto últimamente en Venezuela, un tema de corrupción. Ahora las gasolineras las controlan oficiales que cobran hasta $100 para que tú puedas llenar el tanque con una gasolina que antes no costaba absolutamente nada. El caos continúa, la gente se sigue peleando en las calles. Vamos a ver hasta qué punto esto no va a explotar. Esperemos que no pase, ojalá todo se regule como dice el usurpador, aunque eso no va a pasar. Nos vemos en el próximo video. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte, darle like y comentar en la parte de abajo. Nos vemos hasta el próximo video. Chao.